Nos inquieta algunas cuestiones que se dan sobre determinadas obras sociales y un aumento que han venido teniendo, y ustedes han hecho un reclamo oportunamente. A ver, en el año 2011 se dicta la Ley de Medicina Prepaga. Esa norma establece el control del Estado a través de la Superintendencia de Servicios de Salud, una serie de circunstancias, entre ellas la regulación de las cuotas que debe pagar el usuario. A partir del 2012, las medicinas prepagas no obedecieron el cumplimiento de la ley que estaba vigente y comenzaron a incrementar en un 5, un 10 y un 15% las distintas cuotas conforme se les iba manifestando a ellos, es decir, se les antojaba financieramente, no porque económicamente fuera útil. A raíz de eso, posteriormente el Estado, a través del Ministerio de Salud, sacó una resolución donde debían ese incremento de cuotas subsumirse a los futuros incrementos que otorgara la superintendencia. No se hizo, por lo tanto se iniciaron una serie de acciones colectivas en contra de la medicina prepaga. Una de ellas es la que salió ahora con una resolución luego de sentencia de primera y segunda instancia, en la cual se resuelve la devolución de ese 5% con una parte de los intereses a aquellos que hayan estado afiliados en el 2012. Estamos hablando de OSDE puntualmente. Perdón, disculpen, sí, de OSDE, ahora hay en discusión Swiss Medical, Galeno, es decir, todas las obras sociales que medicina prepaga, que incrementaron en aquel momento. La primera de ellas que ha salido es la de OSDE, más allá de que hay cientos de miles de juicios contra la medicina prepaga porque no ha actuado bien. En todo el trayecto de la existencia de la medicina prepaga, su actividad fue financiera, no de medicina, y ha generado incrementos que son más allá de lo posible dentro de la medicina. Hoy día, y esto es una información real, la medicina prepaga no le paga una cápita a los médicos superior a entre 600 y 800 pesos. Se imaginen ustedes que con las cuotas que rondan hasta los 100.000 pesos, pagarle a un médico 800 pesos es poco menos que insultante. Bueno, eso es lo que está ocurriendo con la medicina prepaga y la actividad que estas medicinas están desarrollando. Por eso digo que hay varios juicios, este es uno de los tantos que va saliendo y que demuestra claramente que la ley, que a pesar rige actualmente, tiene algunos vericuetos que la medicina prepaga violenta y violenta muy mal. De hecho, recién Osvaldo señalaba que hay muchos juicios alrededor de esto. ¿Fueron por motivación propia de los propios usuarios que no desearon estar alcanzados por este acuerdo? No. Los otros juicios que hay es por distintas razones. Del 2012 para acá ha habido incrementos, inclusive a los años que tiene el usuario terminados en cero. Cuando cumple 50 años le incrementan la cuota. Es decir, hay una serie de acciones que se han iniciado. Este juicio del 2012 de OSDE se ha resuelto pura y exclusivamente a los que estaban afiliados en esa fecha, que aún hoy están afiliados o que no están afiliados. Se les va a devolver el dinero y se va a realizar a través de forma automática, como lo ha establecido la homologación del acuerdo. Déjame hacer hincapié en estas irregularidades que muchas veces pueden presentar las prestadoras médicas o las obras sociales para en contra de los usuarios, porque a lo mejor el propio usuario no sabe que están incurriendo en algo desleal. ¿Cuáles podrían llegar a ser esas cuestiones a las que tiene que llamar la atención al usuario? Muchas son, por ejemplo, el cambio de la cartilla, el cambio de de la atención médica, el cambio de plan, porque los cambian de plan a los usuarios y le dicen, usted lo aceptó, cuando el usuario no lo aceptó, la quita de servicios, la no entrega cuando hay enfermedades prolongadas, la no entrega de las medicinas o tratamientos que sean necesarios por el usuario, los incrementos en la cuota más allá de lo que establece el sistema de servicios de salud,
Para ello siempre recomendamos la urgente denuncia ante la Superintendencia de Servicios de Salud, que tiene, aparte de tener alguna sucursal en todo el país, tiene el sistema virtual, es decir, que lo pueden hacer en forma virtual en todo el país. Es decir, ante violaciones o abusos a los consumidores en la atención de la medicina prepaga, es inmediato hacer la denuncia ante la Superintendencia de Servicios de Salud. Y uno de los problemas que padecemos los consumidores y que se han recrudecido en los últimos 8 o 10 años es el tema del tiempo que demoran y de lo engorroso que son los reclamos. Esto hace que el consumidor a veces se canse y la estafa se confirme, se generalice. Entonces, lo que el consumidor tiene que entender es que hay que evitar que vuelva a repetirse ese tipo de abuso o consumo. Inclusive cuando le cobran las cuotas, cuando una persona cumple 50 o 60 años, no puede hacerlo si el consumidor tiene más de 10 años en la medicina prepaga y si no tiene una autorización expresa de la superintendencia que no la da. Entonces tiene que hacer en forma inmediata la denuncia. Y si le aumentan más allá del porcentaje que públicamente o le tienen que notificar específicamente al consumidor, tiene que hacer la denuncia también. Y los aumentos que se establecen a través de la superintendencia se le tienen que comunicar con 30 días de anticipación al consumidor. Le estoy dando una lista mínima, porque es interminable la lista de abusos que reciben los consumidores. Y no estamos hablando de comprar precios justos, estamos hablando de la salud, que eso es algo en la cual no podemos dejar de mirar, ni la salud ni la educación, y no podemos permitir que entidades financieras ingresen en el negocio y transformen a la atención de la salud o la educación en un mercado. Osvaldo, ¿qué tal? Fabián López te saluda. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Hace una semana se conoció que una prepaga pide datos sensibles, puntualmente OMINT, pide datos sensibles sobre los ingresos que los socios tienen para aumentarles menos la cuota. ¿Hubo acciones en este sentido, protestas para hacer observaciones respecto de esta conducta? Porque se supo además que muchos usuarios se negaban a dar el detalle de esos ingresos. Primero y principal, tenemos que manifestar que la normativa del Ministerio de Salud no es constitucional. ¿Cuál? Que la normativa que obliga a la denuncia en la Superintendencia de Salud, cuál es el ingreso para no pagar la cuota completa, no es constitucional, porque la ley establece que el que tiene que rendir cuentas, presentar balances, estructura financiera, es la empresa de medicina prepaga, no el usuario. Y segundo, lo que hizo OMINT, hay varias acciones individuales y colectivas porque está prohibido por la ley. La empresa no puede pedir datos personales. Y esto es extensivo a toda empresa que pide datos personales y personalísimos a los consumidores. No lo puede hacer. Tiene que consultar o a una asociación de consumidores, a la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor o al órgano de control. Nadie le puede pedir datos personales a nadie, porque los datos personales, discúlpenme, se venden. No solo el número de documentos, sino el ingreso, el color de la ropa interior que usa, se venden y son más caros que el petróleo. Entonces, en el siglo XXI podemos permitir que empresas jueguen lo que la Constitución establece con el nombre de habeas data, que son datos personalísimos y que hoy hay una gran modificación al respecto y que está prohibido en países como por ejemplo la Comunidad Económica Europea que una empresa le haga ese pedido. Así que lo que hace OMINT es ilegal e inconstitucional y automáticamente el consumidor debe hacer la denuncia a la superintendencia. Sí, por lamentablemente la resolución que establece la superintendencia le piden cuál es el ingreso, solo a la superintendencia. Ese ingreso tiene que ser el ingreso individual del usuario, no de todo el grupo familiar, no tienen que dar datos familiares, no tienen que dar otro dato personal que no sea ese, porque está prohibido por la Constitución y las leyes. Y aquel que lo haga está violando una ley y es pasible de sanciones. Cuidado, cuidado porque el presupuesto del año 2022 modificó el artículo 47 de la Ley de Defensa del Consumidor e incrementó el daño punitivo más allá de los 300 millones de pesos. Entonces, y se actualiza
Por lo tanto, puede el consumidor iniciar una acción judicial y reclamar el daño punitivo conforme la misma Ley de Defensa del Consumidor establece. Interesante ese punto aclarado, Osvaldo. Y hay otra situación que se viene dando por queja también de los usuarios que involuntariamente terminan en una obra social que no eligieron. Bueno, en el tema de las obras sociales y el cambio de las obras sociales hay varias normativas del Ministerio de Salud. Ahora, cuando lo cambian de medicina y lo obligan a ir a otra obra social, inmediatamente tienen que hacer la denuncia a la superintendencia. Recomendamos que si la superintendencia no comunica en forma inmediata, realicen emisiones de carta o documento, por lo que deberían consultar o a un letrado o una asociación de consumidores. Evidentemente, todas estas prácticas que han surgido, como lo que dije al principio, a través de tomar a la medicina como algo del mercado, la ha transformado en algo financiero. Entonces, ni las obras sociales, que debían trabajar en una forma más solidaria, ni la medicina prepaga se están comportando como debería ser la atención de la medicina. Por eso se han reclamado varios cambios de la salud, pero lamentablemente seguimos pendientes de toda la normativa. El otro problema que hay, permítaseme, es el tema donde las obras sociales forzadamente lo ubican al consumidor con una medicina prepaga, donde debe pagar la mitad la obra social y la mitad la medicina prepaga. Tampoco eso es conveniente si el usuario, si el beneficiario no lo quiere. Tienen que tener en cuenta que tienen derecho los consumidores, no lo pueden llevar como por la nariz al matadero, así que hay que consultar cuando les están haciendo firmar o llevándolos por algún lugar que después terminen lamentándose. Lamentablemente en los últimos años, repito, lo engorroso de los reclamos, la justicia que no está de acuerdo al consumidor y otra serie de situaciones paralelas hacen que los derechos del consumidor estén bastante pisoteados. Osvaldo Bazzano, como siempre, gracias por participar y también por aclarar muchas cuestiones. Muchas gracias a ustedes, buenos días a todas.